Bueno, entonces, la idea es compartir una experiencia que tuve aquí en Colombia con la empresa reguladora del sector eléctrico. Aquí en Colombia se llama XM. Ya les escribo como, no sé cómo lo escribe XM, es expertos en mercados. Esta empresa ubicada en la ciudad de Medellín está conformada por todas las empresas generadoras y transmisoras de Colombia. Es la encargada de previsión de demanda al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año. Es la que maneja todas las líneas de transmisión, apertura, cierre, restablecimiento de servicio. Esta empresa hace como unos 8 años, pues estaba muy preocupada o interesada en mirar de mejorar el perfil de tensión del sistema interconectado nacional. Colombia tiene conexiones internacionales con Ecuador y con Venezuela. Y entonces, pues ese fenómeno del perfil de tensión del sistema interconectado es muy importante porque hoy en día es un parámetro que los clientes o los usuarios ya están exigiendo calidad de servicio. Y para hoy en día, pues la calidad de servicio no es solamente tener energía, sino también tener servicio de energía, pero con buenos estándares de calidad. Entonces, hoy en día, en lo que hay ya como 5 parámetros en que miden la calidad de servicio. Una es calidad de la frecuencia, calidad de la atención, la confiabilidad, o sea, el número de horas de cortes no programados o intempestivos. Otro es el precio. Y no me acuerdo, hay otro parámetro de calidad. Son como 5 o 6. Bueno, cada día van aumentando los parámetros de calidad. Entonces uno siempre tenía entendido que lo más importante en un sistema eléctrico de potencia era la frecuencia. Y uno, pues en sistemas de potencia, uno siempre se fija que para tener una frecuencia constante, uno tiene que garantizar que la sumatoria de la potencia generada es igual a la sumatoria de la potencia demandada más la sumatoria de la potencia en las pérdidas. Si esto se conserva, esta igualdad se conserva, uno garantiza tener el servicio eléctrico a 60 Hz, otro país a 50. Entonces, esta igualdad lo que hace es garantizar un equilibrio permanente entre la potencia generada, la potencia demandada o consumida por los usuarios y la potencia en pérdidas. En los países hoy en día están muy preocupados es por bajar el nivel de pérdidas. Pues las pérdidas siempre van a existir, pero hay unas pérdidas que son no técnicas, como los fraudes o los robos a la red eléctrica, que suceden en todas partes. Esas son las que tienen prácticamente al borde de la crisis a las grandes empresas de generación y distribución. Que en nuestros países la gente le gusta mucho consumir, pero no pagar. Entonces, si hay mucho nivel de pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Simplemente ese nivel de pérdida se le traslada a los usuarios en modo tarifas. Entonces, la idea es que nuestros países tengan bajo nivel de pérdida para que las empresas de energía sean rentables y puedan subsistir. Pues, su objetivo es venta de energía. Entonces, la idea es que el nivel de pérdidas sea lo menos posible, sea inclusive a veces menos del 12%. Y muchas veces un país quiere ampliar su sector eléctrico, lo que los bancos mundiales hacen es exigirle que primero baje el nivel de pérdidas. Entonces, tal como esta ecuación de potencia
También tenemos una ecuación similar en potencia reactiva. Vamos a mirar. Para que el sistema de potencia de un país o una región tenga un voltaje estable y similar a la ecuación de potencia, tenemos que garantizar que la sumatoria de la potencia reactiva generada sea igual a la sumatoria de potencia reactiva demandada más la sumatoria de potencia reactiva de pérdidas. Si yo garantizo esto, aseguro que el nivel de tensión de la red interconectada, por ejemplo, mantenga en 500 kilovoltios, o en otro país a 230 kilovoltios. En países más pequeños o sistemas interconectados más pequeños, por ejemplo, el nivel de voltaje puede ser 110 kilovoltios. Entonces, yo lo que necesito asegurar es que la potencia reactiva generada se compense en la suma de la demanda más las pérdidas. Como ustedes saben, la potencia demandada en los sistemas interconectados pues varía de acuerdo a la hora y a la estación del año y al mes, y es muy diferente el consumo de potencia reactiva o potencia activa un domingo que un lunes o que un viernes. Entonces vamos a ver es cómo hacer para que la generación siga los cambios de demanda. Estos cambios de demanda tienen que ser asumidos por la generación. Bueno, hoy en día hay otros métodos para uno tratar de regular la potencia reactiva consumida ya por los usuarios, pues colocando bancos de condensadores en la industria para garantizar que el factor de potencia de ese usuario esté por encima de un valor. También hay forma de uno regular el factor de potencia o el voltaje en la red de distribución en las ciudades, colocando condensadores estáticos, con compensadores estáticos, o en la línea de transmisión con compensadores serie, lo conocido como los packs. Entonces vamos a ver únicamente hoy lo que uno hace en las centrales generadoras. Acá. Bueno. Entonces, inicialmente uno parte de una ecuación que uno veía desde el primer semestre de la universidad. Decía, es la ecuación de un triángulo rectángulo, donde dice que S al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cateto 1, que es la potencia activa, más la suma del cateto 2 al cuadrado, que es la potencia reactiva. Entonces, esa ecuación de S cuadrado igual a P cuadrado se convierte simplemente en una ecuación de una circunferencia, con el eje horizontal potencia activa, o sea, los megavatios, y eje vertical potencia reactiva, o sea, los megabares. Estarían los megavatios, estarían los megabares, y la S tiene una unidad de MVAs. Ok. Si uno dice, si una circunferencia, nuestro generador, nuestro transformador, uno ve en la placa, siempre hablan de potencia aparente, de la S, de un generador de 10 MVAs o 50 MVAs. O sea, que esta hipotenusa puede ser 10 o 50, lo que diga la máquina, o 200 MVAs o kVAs. Entonces, uno tendería a imaginarse o a pensar, bueno, si por ejemplo, si esta potencia reactiva es cero, yo tendría toda la potencia de placa de la máquina del generador en pura potencia activa. Uno tendría a pensar eso. Que si, por ejemplo, si la máquina es de 10 MVA, yo podría tener aquí 10 megavatios. Igualmente, si la máquina es de 10 MVA, uno tendría a pensar, bueno, si la potencia reactiva es cero, o sea, yo me movería todo por el eje vertical. Y aquí tendría 10 megabares. Eso es lo que uno tendría a pensar, pero vamos a ver que eso no es real, eso no es cierto. El fabricante del generador, que es el que diseñó su máquina, pues sabe su máquina hasta dónde puede generar. Vamos a quitar un poco estas rayas.
Entonces, pues, supongamos que el fabricante generador me diga, su generador es de, pongámosle, 20 MVA. Pero aparte de ese valor, yo le voy a dar una curva diseñada, calculada por el fabricante, que me va a restringir la máquina en muchas zonas. Entonces, esas restricciones, ¿a qué se deben? Entonces, simplemente imaginémonos, cuando uno arranca una unidad generadora, una turbina a gas o vapor o hidráulica, la que sea, la vamos a sincronizar. Cuando llegamos al punto de sincronismo, estamos en el punto 00. O sea, este sería el punto 00, que es el punto de sincronismo de la unidad. Tan pronto la unidad se sincroniza con la red o sistema eléctrico, el sistema de control de la unidad incrementa la potencia activa, simplemente para alejarse del punto 00. Como todos saben, la potencia activa generada por una turbina es muy inestable en valores bajos, cercanos a 00. ¿Por qué? Porque en ese nivel de potencia la turbina es muy inestable. Se puede uno inclusive pasar a potencias negativas, donde operaría la función 32, que es la potencia inversa de la máquina. Entonces tenemos que estar seguros que tan pronto uno sincronice, pues el usuario, el generador, pues es un negocio, empezar a inyectar potencia activa a la red. Ok, entonces empezamos a incrementar la potencia. Incrementar potencia simplemente es que inyectarle más agua a la turbina, más vapor a la turbina, o más gas a la turbina, o más combustible líquido a los motores de combustión. Ok, entonces uno empieza a incrementar la potencia, incrementando la energía primaria de la turbina. Bueno, supongo que la turbina yo tengo que tener un límite que no puedo sobrepasar en mi generador. Entonces uno diría, ¿hasta cuánto puedo generar? ¿Hasta acá o hasta acá? ¿Hasta dónde? Entonces hay un límite que se llama SCL, el limitador de corriente estator. Simplemente es un limitador que me dice hasta qué potencia activa puede entregar el generador. Y ese límite está relacionado con qué? Simplemente con la temperatura. Es un límite de temperatura del cobre del estator. ¿Ok? Entonces, yo tengo que subir la potencia que me traiga la turbina de tal forma que la temperatura del cobre estator no rebase un valor técnico de la máquina. Entonces, ese valor te lo entrega el fabricante del generador. Dice, no pase de tal potencia porque si usted pasa de allí, es posible que empiece a dañar o a envejecer muy rápidamente el cobre del estator del generador. Ok, entonces ese fabricante nos va a decir, usted no suba más de tal potencia porque daña la máquina. Bueno, entonces nos va a decir, por ejemplo, esto aquí así, aquí hay un limitador, tiene circunferencia, se llama SCL. Bueno, pues supongamos que tenemos la máquina trabajando, por ejemplo, a esta potencia. Y nos llaman del centro de control por ahí a las 5 de la tarde, que estamos ya cercanos a la hora pico del sistema nacional, donde todos llegamos a nuestras casas, se prende el alumbrado público de las ciudades, o sea, se incrementa la demanda. Al incrementarse la demanda por la red nacional, entre más demanda y más corriente por las líneas, hay más caída de voltaje. Entonces, entre más demanda, el voltaje en el sistema interpretado nacional tiende a bajar por la regulación. Entonces, necesitamos que los generadores empiecen a inyectar reactivos. No olviden la cosa que vimos anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre más demanda de energía, tenemos que incrementar la generación de qué? De reactivos, de potencia reactiva, o sea, los megabares. En la fórmula de potencia activa, de generación activa, es lo mismo. Tenemos que incrementar es la potencia activa.
Si incrementa la potencia demandada, tenemos que aumentar la potencia generada. Igual aquí, si incrementa los reactivos demandados, tenemos que incrementar los reactivos generados. ¿Para qué? Para mantener un voltaje nominal en la red nacional. Bueno, entonces teníamos aquí este generador a hora del día, cerca a la hora pico. Entonces, en la medida que la demanda nacional va aumentando, el voltaje va bajando en la red nacional. Entonces, el operador del centro de control detecta esta situación y simplemente ¿qué hace él? Llamar a los generadores grandes, lo más importante, los que aportan más potencia a la red. Es decir, usted puede aumentar los reactivos porque el voltaje está bajando. Es decir, usted aumenta los reactivos. Coloca acá. Auméntale más, auméntale más. Entonces, uno debe tener un límite hasta el cual no subir más. Para uno aumentar los reactivos del generador, ¿qué es lo que hace uno? Aumentar la corriente de excitación del generador. Cuando el generador está conectado a una red interconectada, se supone que el voltaje de la red nacional es prácticamente infinito, la red. Entonces, este generador no puede subir el voltaje de la red. Lo que sí puede hacer es inyectar más reactivos, o sea, poner reactivos positivos, o sea, saliendo del generador hacia la red. Entonces, lo que hace el operador del generador es aumentar la corriente de excitación. ¿Para qué? Para que entregue más reactivos. Al entregar más reactivos, el voltaje de la red nacional trata de normalizarse. La idea es que todos los generadores aporten reactivos, no dejar el trabajo solamente a una máquina, sino que decirle a todos los generadores, por favor, ayuden a aportar estabilidad de voltaje en la red nacional. ¿Cómo? Pues aportando reactivos. Bueno, que no olvide que el circuito de campo de una máquina simplemente tiene una resistencia y una gran bobina. Y aquí tenemos el ABR. El ABR lo que hace es incrementar la corriente de excitación del generador para que también incremente el campo magnético, incremente los reactivos. Bueno, miren qué pasa si uno incrementa mucho la excitación del regulador de voltaje. Pues simplemente va a tener un calentamiento en el cobre del rotor. Usted tiene que haber un limitador que me esté verificando la corriente de excitación del generador para proteger la integridad de ese terminado contra alta temperatura. Entonces, se encuentra un limitador que se llama, el limitador, ya les muestro cómo se llamaría el limitador. Un limitador, espera que me perdí la... Sí. Este limitador se llama el OL, limitador de sobreexcitación, over excitation limit, que lo que hace es limitar temperatura del cobre del rotor del generador. Teníamos el SCL, ¿no? SCL. Bueno, entonces simplemente el limitador o él protege sobre corrientes en el campo de la máquina para preservar la integridad del cobre del rotor. Bueno, muchas veces en los generadores de las centrales hidráulicas son generadores de 10, 18, 24, 30 polos, todos en serie. Sale la corriente de un polo, va al siguiente polo, va al siguiente. Entonces, entre un polo y otro tenemos un puente, un punto de soldadura o con un tornillo. Pero lo más seguro es que si usted aumenta mucho la corriente de excitación, algún punto donde haya un mal contacto va a empezar a incrementar su temperatura. Si la corriente aumenta mucho, es posible que ese punto de mala conexión o mal contacto va a fallar y se abre. Y como todos los polos están en serie, al abrirse cualquier punto de esos, la corriente, el camino quedaría abierto, entonces no habría corriente.
y generado sale de servicio, sale de línea, porque se abrió el circuito del campo, del generador. Es muy importante usted preservar siempre el OL. Y miren que en todos estos limitadores que hemos hablado en el SCL y en el OL, estamos cuidando la máquina contra sobretemperaturas en el cobre de rotor o estator. O sea, si es sobretemperatura, tenemos que estar pensando también en el circuito de enfriamiento de la máquina. Muchos generadores de centrales hidroeléctricas o turbogeneradores de los ingenios, que son máquinas pequeñas de 5 o 10 MVA, son generadores enfriados por aire. Muchos son aire normal de la casa de máquina, aire ambiente, o aire enfriado a través de un intercambio de calor, de agua a aire. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, el aire de enfriamiento del generador es obligado a pasar por varios intercambios de calor que están conectados de manera, como dice, circular en todo el estator del generador. Entonces, cuando el generador gira, simplemente un ventilador que está en el rotor del generador impulsa un aire, o sea, crea una corriente de aire de enfriamiento. Ese aire de enfriamiento viene de la casa de máquinas, o sea, del exterior. Y ese aire pasa a través de un intercambio de calor. Entonces, si el intercambio de calor está defectuoso o está contaminado, sus láminas, su tubería leteada, o si, por ejemplo, tiene bajo flujo de agua, o si, por ejemplo, el agua de enfriamiento no está tan fría como esperaría uno, que esa agua viene, por ejemplo, de una torre de enfriamiento. O sea, cualquier condición que me afecte la transferencia de calor entre el radiador y el aire va a afectar la temperatura del cobre. Entonces, si el sistema de enfriamiento está defectuoso, la corriente del generador se va a subir mucho y va a aumentar mucho la temperatura del cobre estator. Si aumenta mucho, tenemos que cuidar el bobinado estator. ¿Cómo lo cuidamos? Pues bajando la potencia, porque el sistema de enfriamiento está defectuoso o está dañado. En muchas plantas, el sistema de enfriamiento son tuberías, intercambios de calor con tuberías aleteadas. Muchas veces hay alguna fuga de agua por alguna tubería de esas. ¿Qué es lo que hace uno? Pues simplemente bloquear la tubería, o sea, taponarla en la entrada y la salida para que no salga más agua. Entonces, poco a poco en las plantas se va haciendo esa costumbre de bloquear tuberías. O, por ejemplo, alguna vez eh, la tubería leteada sufrió, por ejemplo, el paso de aire con mucho polvo. O, por ejemplo, algún día hubo alguna lluvia o una neblina de aceite de alguna máquina que tuvo un problema. Entonces, todas las aletas del intercambio de calor quedaron contaminadas y la transferencia de calor del intercambiador se redujo. Entonces, prácticamente en las máquinas tenemos que estar seguros y verificar que la transferencia de calor entre intercambio de calor y el aire sea la óptima, porque eso me va a limitar la potencia activa del generador. Por ejemplo, en las máquinas, en los generadores de turbinas grandes, turbinas a gas, turbogeneradores de turbinas, bueno, pongámosle 200 megavatios, la mayoría de esos generadores son enfriados por hidrógeno y son generadores encapsulados, completamente sellados, donde la única forma de salir o entrar aire es a través de los cojinetes de la chumacera en los extremos. Entonces, esos generadores son inyectados con hidrógeno. Tenemos cojinete en cada extremo del eje, cojinetes especiales con sellos tipo laberinto. Entonces, la idea es que el hidrógeno, como tiene menos densidad que el aire, va a enfriar mejor, tiene una capacidad de enfriamiento mejor. Entonces, como es menos denso, se puede meter por cualquier ranura, cualquier hueco que tenga el generador, tanto en el rotor como estator, para sacar el calor. También, al tener menos densidad, vamos a tener menos fricción entre el rotor
y en medio enfriamiento. Entonces, al tener menos fricción, voy a tener menos pérdidas por rozamiento. ¿Qué? Menos pérdida, pongámosle 0,2%. Pero ese 0,2% a lo largo de la vida útil del generador es mucha energía. Entonces, tener un generador enfriado por hidrógeno tiene muchas ventajas, siempre y cuando esté inyectado lleno con hidrógeno de alta pureza, casi al 100%, donde estemos seguros nosotros que es solamente hidrógeno. Entonces, hay un circuito que me está sensando la presión de hidrógeno dentro del generador. Si la presión de hidrógeno empieza a bajar, es porque hay una fuga de hidrógeno. Entonces, tenemos que inyectar hidrógeno nuevo para preservar siempre la pureza del hidrógeno. El gran peligro que hay con generadores enfriados por hidrógeno es que si la pureza del hidrógeno baja a un 94% o 92%, el generador explota. Internamente hay una reacción química entre el hidrógeno y el aire o el oxígeno que hace que el hidrógeno explote. Entonces daña al generador, lo acaba. Eso ha pasado en algunas partes, que el generador está operando, hubo una fuga de hidrógeno, entró aire, entonces explotó el generador y ya pérdida total. Entonces, eso es una de las grandes desventajas del enfriamiento por hidrógeno. Pero pues hoy en día tenemos sistemas de monitoreo de presión de hidrógeno. Bueno, es una teoría un poco larga, pero son generadores muy grandes. Como tienen un buen sistema de enfriamiento, el generador puede ser más pequeño. Hay generadores de 200 MVA ocupando un volumen y un peso de un generador equivalente como que fuera de 30 MVA, pero enfriado por aire. Es una reacción muy grande. Bueno, en esta misma gráfica, bueno, miremos en esta gráfica, en esta. ¿Qué pasa? Vamos a insertar una diapositiva en la zona de subexcitación. Bueno, tenemos, por ejemplo, a ver, imaginémonos lo siguiente. A ver si me queda derecha la vertical. Estaría la potencia activa, okay, o sea, megavatios. Estarían los megabares Q positivos y aquí son negativos. Bueno, ahora imaginémonos que ya pasó la hora pico de la red nacional. O sea, todos los generadores inyectaron reactivo porque lo llamaban de centro de control. Entonces el operador ¿qué hizo? Aumentar la excitación. Él aumentó aumentando o modificando el punto de consigna o el set point de los ABRs. Bueno, ya quedó alto el set point. Cuando pasa la hora pico de la red nacional, muchos generadores quedaron entregando más reactivos de los que necesitaba la red, de los que la red le imponía. Cuando ya baja la demanda de la red nacional, esos generadores quedaron con un exceso de reactivos. Al tener exceso de reactivos, simplemente el operador de centro de control va a llamar a todas las plantas, así por favor bajen reactivos. Bueno, ¿qué pasa si ya no llama? Se le olvida o hay un problema y se olvida llamar, entonces el voltaje de la red nacional quedó muy alto porque hay exceso de reactivos. Entonces en las zonas, en las horas de la madrugada, lo más normal es que la tendencia de voltaje de la red nacional sea a subir porque baja la demanda activa y hay mucho reactivo. Entonces necesitamos que los generadores que están despachados centralmente de manera automática tienen capacidad de bajar la excitación y pasar de la curva de inyección de reactivos a la curva de absorción de reactivos. ¿Cómo hace para absorber? Simplemente lo que hace es bajar la corriente de excitación. ¿Ok? Entonces, pues uno diría, para generar, pues mucho mejor, porque en el otro cuadrante aumentamos la corriente, pero teníamos el riesgo de incrementar mucho la temperatura del cobre. Ahora vamos a bajar la corriente. Entonces, pues por temperatura mucho mejor. Entre menos corriente mejor. Sí, pero entonces no olviden que un generador simplemente es, imaginémonos, como una caja negra.
Tiene aquí un rotor que está acoplado, pongámoslo aquí a la turbina hidráulica, por ejemplo, que le imprime un torque mecánico al rotor de generador. Y las líneas del generador son 3 líneas. Tenemos una potencia eléctrica. Entonces simplemente le entra torque mecánico y saca potencia eléctrica. Tan raro, entonces uno diría, ¿qué variable me está acoplando el giro del rotor para que lo que me entregan de torque mecánico se me pueda transferir a potencia eléctrica? Entonces la única variable que acopla esos dos torques es el campo magnético. Campo magnético. Y el campo magnético es proporcional a la corriente de excitación. ¿Ok? Entonces el regulador de voltaje lo que hace es regular la corriente de excitación. Si el regulador de voltaje baja la corriente de excitación, también estaría bajando el campo magnético y estaría volviendo menos fuerte o menos, menos, menos intenso el campo magnético. Si usted baja mucho el campo magnético, puede llegar a un punto en el cual la transferencia de potencia de rotor al estator la perdamos. O sea, perdemos, es como, imaginemos un resorte o un amortiguador. Entre más corriente, el resorte es más rígido. Y entre menos corriente, el resorte es como más suave, más blando. Si usted baja mucho la corriente, es posible que el resorte se rompa, que es tan blando que se termine estirando y se rompe. Entonces, algo similar, en forma análoga, sucede con el rotor de generador. Si usted baja mucho la corriente de excitación, va a bajar mucho el campo y puede llegar a un punto en el cual el rotor queda libre. O sea, la máquina quedaría loca, sincronizada, pero el rotor libre. Aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, aumentan las vibraciones. Entonces, en la parte de reducción de excitación, tenemos un limitador de esta forma. Aquí estaría la otra, el otro limitador. Y por acá vendría el otro. Entonces, este limitador de acá se llama el MEL. O sea, el limitador de mínima excitación. Minimum Excitation Limit. ¿Qué es lo que hace él? Prevenir que la máquina trabaje, que pierda estabilidad. Pérdida de estabilidad. Bueno, cuando uno pierde estabilidad, simplemente en la planta de generación uno que ve que la corriente de línea se vuelve muy errática, empieza a la corriente a variar de forma errática, aleatoria. También empiezan a incrementarse las vibraciones, porque el rotor de generador empieza a trabajar de manera inestable dentro del campo magnético. Entonces, lo más seguro es que usted va a tener incremento de vibraciones. Lo que usted va a sentir es un sonido muy raro en la máquina que va a hacer que si la máquina tiene protección por vibraciones, se va a disparar por altas vibraciones. Coloquémoslo aquí. Incremento de vibraciones. Es un problema cuando usted baja mucho la excitación. Algunas máquinas de generadores hidráulicos tienen la curva del MEL aquí en la parte izquierda de esta curvita, que es la curva de pérdida de campo. Bueno, pero también hay otro fenómeno. Cuando usted baja mucho la excitación, metamos aquí otra diapositiva.
Bueno, seguimos hablando sobre la zona de subexcitación, o sea, cuando la máquina empieza a absorber reactivos. Vamos a tratar de hacer un dibujito, imaginémonos de un rotor de una máquina. Bueno, imaginemos que es una máquina de 4 polos nomás. Simplemente por aquí hay un cable de cobre que está enrollado en una cabeza de polo. Aquí se me conecta con otro polo, estarían en serie. Bueno, aquí vendría el otro, todo eso así. Bueno, entonces por aquí vendría la corriente de excitación que me genera un campo magnético. Un campo magnético. Bueno, el campo magnético inducido por la corriente de excitación en los polos de rotor pues tienen que viajar a través del entrehierro del generador y pasar al circuito magnético del estator. Entonces dibujamos aquí, tratemos de dibujar el circuito magnético. A ver que perdí la pluma. Ya. Vamos a tratar de dibujar el circuito magnético del estator. Bueno, todo esto es hierro. Entonces el campo magnético, cuando yo aplico corriente de excitación, simplemente lo que hace es, sale del norte, pasa por este sería el entrehierro por el aire, establece un circuito por el hierro del estator y va al siguiente polo. Cuando la máquina, el rotor ya ha girado, entonces cierra el circuito. Bueno, entonces cerraría el circuito. Igual por acá. Entre más corriente de excitación tenga yo, voy a tener un campo magnético más firme, más intenso. Entonces, a tener más corriente, voy a tener más líneas de campo que atraviesan el entrehierro, el aire, y hacen su circuito a través de todo el hierro magnético del estator. Bueno, usted mire que el campo magnético es análogo a la corriente eléctrica. En este caso, el campo magnético pasa por el hierro, que es un elemento magnético, pasa por el aire, el entrehierro que hay entre el rotor y estator, y pasaría por el hierro del estator. Bueno, ¿y para qué pasa por el hierro del estator? No se olvide que en el estator también tenemos bobinas. También tenemos bobinas. Las diferentes fases, pues toda cantidad de bobinas de estator. Bueno, entonces si yo empiezo a bajar mucho el campo magnético, lo que hago es simplemente empezar a volver más frágil o menos rígido el campo magnético. Y se vuelve tan frágil que a veces le queda muy difícil inclusive atravesar el aire. Y hay una línea de campo magnético que logran pasar el aire, pongámosle, simplemente en lugar de ir para acá por el hierro, no alcanzan porque tienen muy poca fuerza, entonces se quedan prácticamente aquí en la cabeza del estator. Entonces muchas líneas pasan el aire y se quedan aquí. Entonces empieza uno a ver que la densidad de campo magnético en las cabezas del hierro del estator, aquí, empieza a aumentar mucho la densidad de campo magnético. Campo magnético que no alcanza a pasar por todo el hierro del estator. Entonces, al aumentar mucho la densidad de campo magnético del hierro del estator, se incrementa la temperatura.
Entonces, incremento temperatura en el hierro del estator. Pero, ¿en dónde? En las cabezas de polos del estator. Entonces, si yo aumento mucho la temperatura del hierro de las cabezas del estator, va a tener un problema que se puede incrementar lentamente. Poco a poco va a ser mayor problema. No le olvide que todo el hierro magnético de rotor y estator son puras láminas de hierro magnético. Y entre una lámina y otra se coloca un barniz, un dieléctrico. Entonces, si yo empiezo a incrementar la temperatura, es posible que el barniz se empiece a quemar. Si se quema el barniz, podría tener contacto entre una lámina y otra. Entonces, habría un cortocircuito entre las láminas. Al tener cortocircuito, las corrientes inducidas en la lámina van a tener mayor valor y se va a calentar todo el hierro del estator. Y podría tener yo puntos de fatiga o de daño muy severo en las cabezas del estator, en el hierro. Entonces, ese limitador que se llama el MEL también protege contra incremento de temperatura en el hierro del estator. Y además de que se incrementa la temperatura en el hierro, se puede haber cortocircuito en las láminas del hierro estator. ¿Cómo hago yo para detectar esa temperatura en el hierro? No hay forma. Que únicamente las RTDs están embebidas en el bobinado, o sea, en el cobre, pero no hay RTDs en el hierro. Entonces, simplemente si hay un problema de sobrecalentamiento del hierro del estator, va a tener una falla catastrófica y la máquina se dispara, y hay un incendio y la máquina se daña. Entonces, esa puede ser una de las razones de tanta importancia del limitador MEL. Bueno, entonces lo principal es pérdida de estabilidad, incremento de vibraciones, incremento de temperatura del hierro estator. Bueno, después de recordar entonces eso, tenemos tres limitadores, OEL, SSL y MEL. Entonces, esos limitadores están entre... Simplemente el fabricante general le entrega a usted una curva, le dice, su máquina puede trabajar en esta zona. Sería el OEL, el MEL y el SSL. Entonces el fabricante le dice, usted trabaje con confianza en esta zona. Si sale de ahí va a tener problemas. ¿De qué? Temperatura en el cobre rotor, temperatura en el cobre estator, o estabilidad de la máquina, o vibraciones, o temperatura en el hierro del estator. Ok, entonces yo tengo que garantizar que este serían los limitadores del generador. Tengo que ajustar los limitadores del regulador de voltaje para que trabajen en esa zona. Bueno, entonces uno diría, bueno, vamos a ajustar el limitador OEL del ABR. Bueno, antes de eso, en todos los países, las empresas generadoras están participando en un negocio, un mercado de potencia eléctrica activa, o sea, energía activa o megavatios. A la empresa generadora casi nunca les dan incentivos por participar en el mercado de reactivos. Ahora dice, mi máquina está en capacidad de generar en esta zona de aquí. No más. ¿Por qué? Porque a mí me pagan en activa, no me pagan en reactiva. Entonces, bueno, cuando la red nacional necesita incrementar sus reactivos para que el voltaje suba, toda esta cantidad de reactivos que estaba la máquina en capacidad de entregar, no pudo, porque el limitador OEL del ABR lo impide.
También en las horas de poca demanda, en la madrugada, donde el voltaje en la red nacional es muy alto, toda esta cantidad de reactivos que necesitábamos absorber, este generador no pudo, porque estaba el MEL del ABR, estaba muy cerrado. Entonces, según eso, esta máquina apenas aporta reactivo en esta zona, no más. Entonces, de lo que trata este webinar y este tema es hasta dónde se puede abrir los limitadores sin que la máquina corra ningún riesgo. O sea, si uno conoce los riesgos, pues si uno hace una buena selección, un buen ajuste, pues va a evitar trabajar en los puntos de alto riesgo. Entonces, lo que se quiere es, aquí en Colombia se hizo lo siguiente. Evaluemos cómo están los limitadores actualmente de algunas centrales. Por ejemplo, hicimos un plan piloto, escogimos 4 o 5 centrales, evaluamos cómo están los limitadores. Con la sorpresa que encontramos que algunas empresas tenían limitadores por acá y casi aquí en el origen. Y me gustó porque no sube más. Ah, porque a mí no me pagan reactivos. Y además, si yo subo mucho el limitador, voy a poner en riesgo el generador. ¿Pero por qué? No, porque así es. Entonces, lo principal fue primero evaluar la situación real de ajustes de los limitadores de las máquinas despachadas centralmente. Bueno, entonces vamos a ver en lo que queda el procedimiento de cómo es el cálculo para yo ajustar los limitadores del ABR sin que sobrepasen los limitadores de la curva de capabilidad del generador y sin que ponga en riesgo la máquina. Bueno, entonces simplemente el fabricante me da una curva, yo tengo que ajustar mis limitadores para que trabajen dentro de la zona permitida por el fabricante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta es una curva de capacidad de un generador, de una central térmica. A ver, les dibujo un poquito acá. Dice, es una máquina que quiero que vean acá arriba las especificaciones. Bueno, curva de estabilidad o de capacidad del fabricante. Dice, una máquina de 2 polos, 3600 RPM, 350 MVA, una máquina muy grande, un voltaje de 18.000 voltios. Ok, pero aquí, miren que lo que dice aquí, 45 PSI de hidrógeno. O sea, ¿qué quiere decir el hidrógeno? Sí, que la máquina es sellada, encapsulada, enfriada por hidrógeno. Si yo tengo un sistema de enfriamiento óptimo, en buenas condiciones, con muy buena capacidad de enfriamiento, pues esa máquina está en capacidad de entregar mucha potencia reactiva y también mucha potencia activa. ¿Por qué? Porque tenemos una presión de hidrógeno alta, 45 psi. Si la presión de hidrógeno va bajando, por ejemplo, a 30 o a 15, pues simplemente la curva de capacidad tiene que irse derrateando. Entonces, mira que en estas máquinas grandes, la curva de capacidad se ve muy influenciada por la cantidad de hidrógeno de enfriamiento. Entonces, el regulador de voltaje tiene que tener la indicación de la presión de hidrógeno para saber con qué curva debe trabajar. Entonces, son reguladores de voltaje pues, un poco modernos, donde yo tengo que garantizar que la máquina siempre esté con limitadores trabajando de acuerdo a la presión de hidrógeno. Bueno, otros generadores un poco más pequeños que ese me dan esta curva. Me dicen que lo primero es, uno empieza a ver esta curva tan rara. Me dice, lo primero es justo usted ubicar o entender su curva. Entonces dice, la potencia activa está en el eje horizontal. Entonces, esta es la potencia activa. La P. Ok. Los megavatios. La curva vertical, esta, serían los megabares.
sea, la Q. Pero miren que aquí me colocaron subexcitado, o sea, los megabares negativos. Y acá me dibujaron sobrecitado, o sea, los megabares positivos. O sea, megabares saliendo, o sea, inyectando a la red. Y aquí negativo era absorbiendo. Pero bueno, si usted ya ubica los ejes, que dice, pues no importa que me la coloquen al revés. Bueno, ya simplemente yo cambio mi percepción. Lo importante es ver aquí que hay unos valores de temperatura del aire. Esta temperatura ya del aire, pues quitemos este eje, teníamos la temperatura del aire de enfriamiento del generador, pero ya es el aire que está dentro del generador, que pasa después de pasar por intercambio de calor. Entonces, es lógico uno pensar que si la máquina está operando en un día muy fresco, como 10 grados centígrados, pues va a entregar buena potencia activa y buena potencia reactiva. Si la temperatura del día o del aire está incrementándose, entre más temperatura como esta de 30 grados, pues la máquina se va a ratear. Entonces miren que esta curva nos indica muy bien cuánta potencia activa yo voy a perder simplemente por incremento de temperatura de enfriamiento. Mire, por ejemplo, podemos pasar de un valor de aquí, por ejemplo, 125%, a si el día está muy caliente como este valor, por ejemplo, a 105%. O sea, podemos bajar un 20% de potencia activa. ¿Por qué? Por la temperatura del aire o porque el enfriador de aire está defectuoso. Bueno, entonces si uno se equivoca con esa curva, pues simplemente usted hace reflexión como un espejo y ya la ve como siempre la veíamos aquí en esta presentación. Bueno, entonces ya llegamos al punto donde al generador, al dueño del generador, a la empresa generadora, le preguntan, ¿cómo es el limitador del fabricante del generador? Este de acá. ¿Cómo va a ajustar usted sus limitadores? Entonces ya ahí le pone una pregunta difícil. Y por ejemplo, mi OEL lo voy a ajustar de esta forma. ¿Y por qué no lo ajusta por acá arriba? Ah, pero es que yo no sé cómo ajustarlo hasta allá arriba, sin que tenga peligro. Y vamos a mirar cómo es. Bueno, por aquí había otra curva. Ahorita yo miro. Bueno, entonces para uno poder seleccionar o ajustar los limitadores, primero que todo, calcular la curva, o sea, cómo hace el fabricante del generador para averiguar la curva de limitación por calentamiento del devanado de campo, o sea, la curva OEL. Entonces, la curva, esto es como lo va a calcular el fabricante. Dice, debido al calentamiento en el devanado de campo asociado a la R por corriente al cuadrado, la corriente en el devanado de campo impone un límite en la operación del generador. Bueno, vamos a ver cómo calcula eso el fabricante. Esta curva está muy bien explicada en este libro de Kundur, es un ingeniero creo que de la India, tiene un libro muy bueno sobre máquina eléctrica y transformadores. Eso, pues eso es de ahí, esto no es inventado por mí ni nada de eso. Simplemente lo que hace el fabricante del generador es calcular un centro y un radio. Ok,
Tenemos aquí la potencia reactiva, la positiva, lo que hace es calcular un centro en el eje de Q, pero negativo, está bien alejado de este punto. Se calcula un centro con esta fórmula, E cuadrado sobre XS sobre XS. Y XS es la impedancia del sistema vista por el generador en el punto de conexión. O sea, la impedancia del sistema, este valor, es dada por la empresa reguladora nacional, que es la que sabe la impedancia del sistema. Bueno, entonces miren que ese parámetro es variable, depende del punto en la red eléctrica donde está conectado este generador. Bueno, el radio, aquí es igual. Aquí dice la expresión, dice es igual a la impedancia en eje directo sobre la impedancia del sistema multiplicado por el voltaje en terminales por la corriente de campo. Bueno, entonces uno calculamos el centro de radio y trazamos esta circunferencia. Está acá. Y aquí se me va a cruzar con la otra circunferencia que venía de la ecuación S cuadrado igual a P cuadrado más Q cuadrado. Sería esta circunferencia. Ok. Entonces, en el punto de cruce vamos a tener el factor de potencia nominal. Aquí. Sería, por esto me dice la máquina, MVAs nominales y factor de potencia nominal de la máquina. Ok. Ella me calculó el fabricante de generador el límite de calentamiento de bobinado de campo en la máquina. O sea, en la función OL. Que bueno, si el regulador de voltaje tiene una configuración, bueno, hagamos lo mismo, diría el regulador de voltaje. Calculemos el mismo centro. Calculemos un radio, pero mermémosle un 2% o un 3%. O sea, calculemos una curva un poco inferior a la del fabricante. ¿Ok? Entonces, yo puedo trazar una circunferencia paralela a la otra con un porcentaje de seguridad del 2% o del 3%. Bueno, vamos a calcular ahora el límite por estabilidad. El límite por estabilidad dice, determina la región en el plano PQ donde la operación del generador es estable en condiciones normales de operación. El limitador de mínima excitación. Okay, entonces aquí tenemos en la gráfica lo siguiente. También está en el de Kundur. Okay. Imaginemos un generador acoplado a la red eléctrica, un generador con una impedancia de X sub D, conectado a un transformador elevador con impedancia de X sub T, conectado a una reactancia equivalente de la red nacional, X sub S. Que van a calcular la curva de estabilidad. Es la curva donde se protege el generador contra pérdida de estabilidad. Porque igual también calculan un centro y calculan un radio. Entonces grafican la curva de estabilidad teórica. Ok. Entonces ya eso me da un indicio de que si yo me trabajo por acá abajo, voy a tener problemas de estabilidad, de incremento de temperatura en el hierro del estator. Bueno. Esta curva de aquí me dice efecto de reducir la tensión en bornes generados sobre la curva de carga del generador. Lo ideal es que uno trabaje el generador con un voltaje nominal, o sea, un voltaje de un PU, así como está aquí, un PU. Si tengo un PU, voy a usar la curva que me da el fabricante del generador, esta curva que me dio el fabricante. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la máquina
trabaja a menor voltaje. Por ejemplo, este valor, 0.95. Entonces uno diría, si trabaja a menor voltaje, por una potencia determinada, pongámosle 10 MVA. Si el voltaje lo bajo, la corriente va a aumentar. Si la corriente aumenta, voy a rebajar del cobre, bajar el voltaje. Pues, el efecto está de la forma de calcular los límites. Vamos a mirar cómo es que yo ajusto los limitadores en la región de subexcitación, o sea, en la zona negativa. Vamos a ver qué es el procedimiento. Entonces aquí vemos varias curvas. Vemos la curva de capabilidad, la dibujo más gruesa, que me da el fabricante del generador, esta curva acá abajo. Esta sería la curva del MEL del generador, del fabricante del generador. Ok, vamos a quitarla porque la hice muy gruesa, entonces para que no nos quite espacio. Bueno, vamos también a calcular la curva de estabilidad teórico, esta curva de acá. Entonces, de acuerdo a la ecuación anterior, simplemente se dibuja y va por acá. Bueno, también tenemos otra curva de estabilidad práctico. Esa curva es un poco más difícil de calcular. Uno a veces la calcula de acuerdo a, uno puede poner una cantidad de instrumentación que me mida las vibraciones de la máquina. Puedo colocar unos sensores infrarrojos de temperatura del núcleo de la máquina. Entonces, muchas máquinas que son abiertas, yo puedo colocar sensores ópticos con infrarrojos para que me mida la temperatura, aunque sea del hierro que está visible. Bueno, hago esa curva. Dice, también calcule el límite bajo es voltaje de servicios auxiliares. Mire, ¿qué tiene que ver eso aquí? Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar esta diapositiva. Entonces, vamos a hacer un dibujito, un diagrama unifilar normal de una planta. Por ejemplo, tenemos un generador. Tenemos el campo de la máquina. Tenemos el ABR. Aquí tendríamos la I excitación del generador. Bien. A la salida tenemos interruptor. Tenemos transformador elevador. Interruptor. Y tenemos aquí el sistema interconectado nacional. Ok. Pero también tenemos aquí en el generador, acá hagamos nomás de un interruptor, un transformador, interruptor. Y tenemos un barraje de servicios auxiliares. Y sería el transformador de servicios auxiliares, sería el transformador de potencia. Ok, imaginemos que esto es un generador de una central hidroeléctrica. En la central hidroeléctrica tenemos muchas cargas en el barraje, pongámosle de 440 voltios. Muchas cargas propias de la planta. Por ejemplo, el compresor de aire, la bomba de lubricación de aceite. Tenemos, por ejemplo, la UPS. Tenemos, por ejemplo, el cargador de baterías y cargas auxiliares. Bueno, este generador, pongamos que tenga un voltaje de salida de 13.000
800 voltios. Y aquí el sistema interconectado, por ejemplo, que tenga 115 kilovoltios. Bueno, vamos a ver qué pasa si empezamos a bajar la corriente de excitación para trabajar en la zona de subexcitación. O sea, cuando la máquina empieza a absorber reactivos. O sea, que los Q vendrían de la red hacia la máquina. Ok. Si yo empiezo a bajar la excitación, lo que va a hacer es bajar el voltaje de la máquina. Este voltaje de la red nacional se queda constante, porque esta máquina muy pequeña no es capaz de bajar el voltaje de la red nacional. Lo que se hace es incrementar los reactivos que vienen de la red hacia la máquina. Bueno, si yo bajé la excitación, es muy posible que el voltaje generador cambió de 13.800, pongámosle a 13.500. Entonces, ¿qué pasó? Al yo cambiar el voltaje generador, también cambió el voltaje de servicio auxiliar, por ejemplo, a 420 voltios. Entonces, hay que estar seguros que ninguna carga de estas auxiliares, el compresor de aire, la bomba de lubricación o la UPS, ninguna de estas cargas se disparen cuando el voltaje de servicio auxiliar es baja. ¿Qué pasa si se me dispara el compresor de aire? Pues disparo la unidad, disparo la máquina. O si dispara, por ejemplo, la bomba de lubricación, disparo la máquina. Entonces tengo que asegurar en el sistema de protección de las cargas auxiliares que no se me disparen cuando la máquina está en la condición de subexcitación. O sea, tengo que ajustar la protección 27 de las cargas auxiliares. ¿De quién? De cargas auxiliares. También tengo que ajustar la función 27 del generador y el transformador de potencia y el trabajo auxiliar. Yo tengo entonces que alejar el punto de disparo por bajo voltaje de una condición normal en la cual el generador podría trabajar. Entonces, por eso es que en la curva aparecía este valor, esta curva. Límite bajo de servicios auxiliares de esta curva. Ok, entonces ahora el procedimiento sugiere que usted mire cuántos limitadores que también tendríamos la curva de pérdida de excitación. Aquí les dibujaba la circunferencia. Que simplemente el procedimiento sugiere, súmale un 15% a la condición más restrictiva, o sea, a la menos negativa, igual acá, 15%. Entonces, con esos dos limitadores, con esos dos puntos de 15% por encima, simplemente trace una curva, una recta, entre los dos puntos. Entonces, cualquiera va a decir, bueno, pero mire que está muy bien, estamos lejos del punto de pérdida de estabilidad. Estamos lejos del punto de incremento de temperatura del hierro del estator. Estamos lejos de muchas condiciones peligrosas para máquina. Pero mire que yo tengo toda esta zona entre mi limitador y el limitador del fabricante, zona que yo perdí la capacidad de absorber reactivos de la red nacional. Sí, pues usted está trabajando en una zona segura. No está por acá como tenía usted al comienzo, que estaba por acá. Usted ya está con un valor ya calculado técnicamente. Ok. Entonces, otro fabricante regulador de voltaje puede decir, bueno, este fabricante que vemos en esta gráfica simplemente calculó una línea recta, esta línea recta. Para otro fabricante puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a trabajar, en lugar de tener una línea recta, voy a calcular un segmento de circunferencia que empieza en los dos puntos extremos del 15%. Entonces, que ya disminuir la zona no usada. Esta máquina está en capacidad de absorber más reactivos. Otro fabricante puede decir, ¿sabe qué? Deme las curvas más restrictivas y yo le trazo lo mismo y mi regulador de voltaje. Hago esto en la circunferencia, luego voy por acá lentamente. Entonces estoy mucho más cerquita
de la curva del fabricante del generador. Esta máquina está en capacidad de absorber más reactivos. Otro fabricante va a decir, ¿sabe qué? Deme usted puntos coordenados. Yo los ajusto en mi regulador de voltaje y entre cada par de puntos yo trazo una línea recta. Bueno, otro procedimiento. Hay muchas formas de usted, después de que usted, el dueño del generador, le entregue los puntos, ya el fabricante del ABR escoge su algoritmo para ajustarlo. Ahora vamos a mirar el límite, el limitador de sobrecitación, el OL. Vamos a calcular este. Entonces tenemos la curva de fabricante. Esta es la curva de fabricante. Un 2% por debajo vamos a tener el OL del ABR. También tengo que tener esta curva, miren, tenemos dos verticales, que es la potencia mínima de turbina, o sea, esta turbina, esta potencia, y la potencia máxima de turbina. Y también tendríamos aquí la curva del límite, así como teníamos voltaje bajo del servicio auxiliar, también tenemos una curva de voltaje alto del servicio auxiliar que va a estar por acá arriba. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta curva, en este diagrama que teníamos, diagrama unifilar, vamos ahora a trabajar con la zona de sobrecitación? Vamos a tratar de incrementar el voltaje de la máquina de 13.8, por ejemplo, va a subir a 14.200. Si sube a 14.2, este voltaje de transformadores de servicio auxiliar va a subir el voltaje, por ejemplo, a 470 voltios. Ahora tenemos que asegurar que la función 59 de las cargas auxiliares del generador y del transformador de potencia y de servicios auxiliares no se me disparen por alto voltaje. Y miren que ya es un trabajo coordinado con el área de protección eléctrica de la planta o de la empresa. Bueno, después de que tengo todos los puntos ya calculados, o sea, solo calcula el propietario del generador. Entonces le pasa esos puntos a la empresa reguladora nacional. La empresa reguladora nacional le va a decir cuál es la curva de su generador, del fabricante. Usted le dice, esta es la curva. Por acá sobreeditada está por acá. Esta es la que me da el fabricante de la máquina. Ok. Entonces, ¿usted qué puntos me va a graficar dentro de esa curva? Entonces dice la empresa generadora, pues yo tengo unos limitantes. ¿Como cuáles? Este. Límite mínimo técnico de la máquina. O sea, la máquina puede trabajar únicamente hasta 0,2 al 20% de potencia activa, máximo. No puedo trabajar menos. La empresa reguladora dice, ¿por qué no puede trabajar menos? Porque la máquina es muy inestable, porque puedo tener cavitación, o porque me puedo disparar la función 32 de potencia inversa. Y además porque el distribuidor de la máquina no cierra tanto como para resistir tanto el flujo de agua de la turbina Francis o las agujas de la Pelton o cualquiera de esas. Y además tengo esta potencia máxima. Esta potencia máxima. Bueno, es una vertical. Entonces, dicen, ¿por qué esa potencia está limitada en ese valor? Bueno, porque la potencia máxima, usted le dice, depende del nivel del embalse. El embalse tiene un nivel de tal valor. Además, la tubería de presión que viene del embalse a la planta, llegando a la planta, se bifurca para 4 unidades. Entonces, cada unidad pierde un poco de presión. Entonces, por esto la potencia máxima es tanto. Ah, bueno, está bien. Y aparte de eso, dice el dueño del generador, o sea, la empresa generadora, dice, yo hice mis cálculos y me comprometo a cumplir, pongámosle estos puntos. Por ejemplo, estos de acá. Ok, entonces dice la empresa generadora, reguladora,
sea, usted me está dibujando un OL de esta forma y un MEL de esta forma. Un OL y un MEL. Pero miren que el fabricante está muy lejos. Entonces, toda esta zona que está aquí, usted la está perdiendo. O sea, usted está limitando la máquina a que no absorba reactivos y que tampoco entregue. Entonces, dice la empresa reguladora nacional, dice, no le acepto esos límites. Usted tiene que tratar de aprovechar mejor la zona del fabricante del generador. Bueno, entonces usted se devuelve, vuelve a calcular su limitador y dice, ok, le propongo estos 3 puntos en la zona de sobreexcitación y estos 3 puntos en la zona de subexcitación. Ok, ya estamos más cerquita de la curva de capacidad del fabricante. Ok, le acepto esos puntos. Ahora podemos proceder a programar la prueba de que usted cumple con los 6 puntos que usted comprometió. O sea, ya es un compromiso con la empresa reguladora. Ok, entonces usted antes de haber asumido el compromiso, tuvo que haber calculado muy bien los 6 puntos que usted va a cumplir. Tuvo que haber ajustado el regulador de voltaje para que le permita llegar hasta esos puntos. O sea, contrató a la firma o al ingeniero de la puesta en servicio del regulador de voltaje, lo contrató para que le abriera los limitadores. También tuvo que haber mejorado todos sus equipos de enfriamiento del generador. O sea, su intercambio de calor tuvo que haberlo arreglado. Tuvo que haber mejorado la temperatura del aire de enfriamiento del generador. Por ejemplo, como vamos a sobreexcitar la máquina, tenemos que garantizar que el sistema, la acometida eléctrica desde el ABR hasta el generador, esté en capacidad de manejar toda la corriente. En muchas plantas ha pasado que, por ejemplo, la máquina, el ABR, pongámosle, está en capacidad de llegar 2000 amperios para máquinas grandes, y que un día se quemó un tiristón, entonces se bajó de 2000 a 1500. No podemos dar más corriente, entonces usted tiene que arreglar ese regulador de voltaje, el puente rectificador. Tiene que eh, garantizar que la acometida desde el ABR hasta la máquina está en capacidad de manejar la corriente de estación. Tiene que garantizar que el generador, que tiene por ejemplo anillos y carbones o escobillas para determinar corriente, esté en capacidad de manejar toda la corriente de la máquina. Muchas empresas han tenido problemas, por ejemplo, en los carbones, en la escobilla, en el grupo de carbones, que se dañó uno, entonces lo dejan por fuera de servicio. Entonces no podemos incrementar la corriente al valor nominal porque hay un grupo de escobilla por fuera. Entonces arregle el colector de los carbones. O sea, usted esté seguro que su máquina esté bien. También garantice con el grupo de protección que cuando estamos dando la prueba, ninguna protección va a disparar cargas esenciales, porque dispara la máquina. Se tiene que haber hecho un trabajo muy grande antes de emprender esta prueba. Y aparte de eso, como es una prueba que pide la Autoridad Eléctrica Nacional, tiene que contratar usted una empresa certificadora que esté homologada por la Empresa Nacional de Energía, que sea un tercero independiente del generador y del ente regulador. Bueno, entonces ese tercero tiene que ir a su planta a verificar que usted hace la prueba de acuerdo a como dice el procedimiento. Ok, entonces después de todo eso, listo, vamos a hacer la prueba tal día. Por lo general es en la noche, por ahí a las 11 de la noche, 1 de la mañana, algo así. Bueno, entonces vamos a empezar la prueba. Listo, usted ya tiene los 6 puntos autorizados por el ente regulador. Usted llama al ente regulador a las 9 de la noche, vamos a empezar la prueba. Ok, sincroniza la unidad. Entonces, sincroniza. El sistema de control te lleva la máquina de una vez al mínimo técnico. Ahí se queda. Bueno. Usted llama, ¿qué autorización para empezar la prueba? Vamos a empezar por la zona positiva, o sea, de los reactivos positivos. O sea, la máquina no reactivo de la red. Ok. Entonces vamos a empezar con la máxima potencia activa, con el punto 1 de acá arriba. Entonces, incremento en potencia activa. Hasta el máximo técnico, a lo máximo que haga
por ejemplo, ese día tenía el nivel del embalse un poco bajo, usted no va a poder entregar la máxima potencia. Él va a tener una limitante. Pero bueno, usted se comprometió a entregar la máxima potencia activa. Sí, bueno, está bien. Llega a ese punto. Bueno, ahora necesitamos que su regulador de voltaje esté en condiciones nominales. O sea, que usted coloque el set point o el punto de consigna en un, o sea, nominal, en 13.8 o 6.900 o 4.160, lo que sea la máquina. Lo deja en un PU y lo deja quietico. Usted no va a ajustar para nada. No le va a mover ese ajuste para nada. Que esté regulador de voltaje en modo automático. Que tenga la función PSS habilitada. Que tenga todo. Bueno. Entonces, todo eso es lo que el certificador va a verificar que usted haga. Bueno. Ahora necesitamos empezar a que el generador empiece a inyectar reactivos de forma automática. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, el generador tiene que inyectar reactivos cuando él vea que la tensión del sistema nacional empieza a bajar. ¿Y cómo hago yo para bajar la tensión del sistema nacional cerquita a mi planta? Simplemente bájele la corriente de estación a las máquinas vecinas de su planta. Si usted baja la corriente de estación de las máquinas vecinas, va a bajar el voltaje de ese nodo. Ok, al bajar la corriente de estación de las máquinas vecinas, esta máquina va a ver que el voltaje empezó a bajar, entonces empieza a entregar reactivos. Y a este punto, ya le bajé lo más que podía a las máquinas vecinas. Que usted llama al Centro Nacional, ya hice lo que usted me autorizó, pero la máquina todavía necesita entregar más reactivos. Entonces el centro de control dice, permítame, yo le doy una orden a las plantas vecinas para que bajen tensión. Ok, entonces al bajar tensión de las plantas vecinas, esta máquina va a empezar a entregar reactivos. Hasta este punto. Ok, ya llegué a lo máximo reactivos que la máquina puede entregar cuando usted me ayudó bajando tensión de las plantas vecinas. Ahora dice el centro de control, permítame, yo intento bajar el voltaje de la red nacional, variando el tap de un transformador en la red nacional, o por ejemplo, cerrando un circuito, un anillo, o variando un ángulo de disparo de un compensador serie, lo que sea. Entonces el centro de control te va a ayudar a que esta máquina siga subiendo, subiendo, y llegue aquí a este punto. Cuando llega a este punto, te aparece, digámoslo aquí, cuando llega a este punto, te aparece una alarma o el activo. Ok, ya llegamos al límite. Entonces usted en ese punto va a empezar a tomar datos, potencia activa, reactivos, voltaje, corrientes y temperatura del estator del generador. Como la máquina está ahí en su máxima potencia activa y su máxima reactiva, la temperatura va a empezar a incrementarse. Usted tiene que quedarse ahí por ahí unos 40 minutos hasta que usted observe que la temperatura ya se estabilizó. Aparte de eso, en el regulador de voltaje usted va a activar una función que se llama escalón, que es un incremento súbito de punto de consigna. Más o menos usted le genera un escalón de esta forma, de un 2%, para que los reactivos traten de subir y vuelvan a estabilizarse en el punto de ajuste. Ok, para usted está seguro que el limitador está activo. Bueno, miren que aquí hay que tomar todos estos valores en bornes del generador. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo tomamos? Con el SCADA de la planta, con el gobernador, con el regulador de voltaje, con un multimedidor o con un relé de protección que tiene lecturas de potencia y todo eso. No, tiene que ser las lecturas tomadas por el instrumento del certificador. La empresa certificadora va a llevar un instrumento que está homologado y tiene sello de calibración actual, vigente, por una autoridad nacional, para que ese equipo me tome todas las lecturas. Dice, ¿por qué no aceptar de la planta? Porque en la planta, ustedes pueden venir a su planta
tenemos para la misma variable, por ejemplo, potencia activa, tenemos 4 puntos con lecturas diferentes. Entonces, usted como dueño de la planta tiene que, aunque sea, verificar y certificar y homologar la lectura del SCADA para que coincida con la lectura del certificador. Bueno, el informe se hace todo con la lectura del equipo de la empresa certificadora. Bueno, después de 40 minutos, se llama al centro de control, dice, ya terminé mi prueba de máxima potencia activa, máximos reactivos. Ahora me voy a mover al punto número 2. Entonces voy a bajar la potencia activa para moverme al punto número 2. ¿Cómo me muevo? Simplemente cerrando el combustible a la máquina, o cerrando el distribuidor de la central hidráulica, o cerrando agujas, o vapor o gas. Bueno, como ya la máquina tiene menos activa, aquí me quedo unos 10 minutos. Tomo los mismos valores, potencias, todos los valores. Termino la prueba. Vamos a bajar al mínimo técnico. Me quedo en el punto 3 también por 10 minutos. Y en cada punto de esos tenemos que hacer la prueba del escalón para verificar que realmente llega al punto de regulación. Ok, después de que terminamos el punto número 3, uno llama al centro de control, dice, ya terminamos el punto número 3, necesitamos empezar a bajar reactivos. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Le dicen, usted no mueva nada, todo lo va a hacer la red nacional. Entonces, si el operador de la red nacional empieza a normalizar el voltaje de la red nacional, esta máquina tiene que empezar a bajar reactivos. Ok, ya el operador de la red nacional dijo, ya moví todo el autotransformador, todo lo que yo había hecho ya lo normalicé. Entonces llama al operador a las centrales vecinas. Por favor, normalicen el voltaje de la red. Esta máquina sigue bajando. Listo. Ahora usted en su planta normalice el voltaje de las máquinas vecinas. Listo, llega al punto de 0 megabares. Ok. Entonces ya uno dice, yo quiero irme al punto número 3, a este punto de acá. Entonces la máquina va a empezar a subexcitarse, o sea, a absorber reactivos. ¿Cuándo absorbe reactivos el regulador de voltaje? Cuando él ve que la tensión nacional o en el punto de la máquina empieza a aumentar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, las máquinas vecinas a esta unidad empiece a sobreexcitarlas. Si usted la sobrecita, el voltaje de este nodo, donde está esta planta, va a aumentar. Si el voltaje aumenta, esta máquina tiene que empezar a absorber reactivos. Ok, ya moví las máquinas vecinas. Ya mostré el centro de control. Ya no puedo mover más la máquina. Entonces, dice el centro de control, espere, yo muevo las plantas vecinas. O sea, las empiezo a sobrecitar para que el voltaje de la red nacional empiece a aumentar y para obligar a su máquina bajo prueba a que ella absorba reactivos. Ok, ya está a punto. Entonces ya la red nacional dice, yo voy a aumentar un poco el voltaje de la red nacional en este punto, en el punto geográfico del país. Entonces déjeme, yo muevo unos autotransformadores, meto más condensadores estáticos, muevo los packs, lo que sea, hasta que usted llega a este punto número 3. Y ahí le aparece un mensaje donde dice, en este punto dice, en mail activo. Ok, nos quedamos ahí por 10 minutos. También generamos un escalón negativo para verificar que el regulador está operando bien. Listo, entonces después de los 10 minutos usted dice al centro de control, voy a pasarme al punto número 2. ¿Cómo? Simplemente aumentando la potencia activa de la turbina. Otros 10 minutos. Luego me voy a pasar para este punto número 1, aumentando la potencia mecánica de la turbina. Aquí puede quedarse unos 20 minutos. Después de tiempo, dice el centro de control, ya terminé mi prueba, necesito volver a condiciones nominales. Entonces,
El operador de la red nacional normaliza el voltaje de la red. Esta máquina sube. Le dice a las plantas vecinas, normalicen sus equipos. Esta sube más. Ahora, sus máquinas vecinas, normalícelas. Llegamos al punto y terminamos la prueba. Esa prueba puede tomar en total unas 4 o 5 horas. En algunos casos es difícil que el operador de la red nacional manipule la red para que su regulador opere bien. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo la red nacional. Tenemos casos donde, por ejemplo, el operador de la red nacional no pueda bajar más el voltaje de la red nacional o no lo pueda subir al valor que él desea. Simplemente le autoriza a usted, ok, por favor, mueva el set point del regulador de voltaje para que la máquina entregue o absorba reactivos. Únicamente es con autorización. Entonces, todo ese procedimiento es verificado por una empresa externa que da fe que se hizo bien, tomó bien los datos, y esa empresa hace su informe y puede decir la unidad número tal de tal empresa cumple o no cumple con el procedimiento. Que si no cumple, esa empresa está obligada a corregir sus equipos para que cumplan bien. Tiene que un trabajo un poco dispendioso, pero la ventaja es que se logra mejorar la estabilidad de tensión en la red nacional. Que muchos dirán, para mí que me interesa aportar reactivos en mi empresa, por ejemplo, únicamente entrega potencia a un ingenio, yo autogenero mi energía y a veces trabajo en modo isla. Sí, pero si usted en modo isla, imaginemos que tenemos 2 o 3 generadores en la empresa, en un ingenio, que por lo general son los que trabajan en modo isla. Tenemos los limitadores bien cerrados. Bueno, me opera bien. ¿Qué pasa en el momento que usted va, por ejemplo, a arrancar un gran motor del ingenio? Cuando un motor va a arrancar, él absorbe muchos reactivos. Al absorber reactivos, el voltaje trata de bajar. El voltaje interno del ingenio trata de bajar. Los reguladores de voltaje de las 3 máquinas tratan de responder para oponerse a ese cambio de voltaje. Sí, pues si el limitador está muy cerrado, él responde hasta donde el limitador le deja. Entonces, por esto también es importante en los generadores aislados de la red, abrir los limitadores para que puedan participar en la estabilidad de tensión de ese sistema de potencia. Entonces, ese es como el procedimiento que se hizo aquí en Colombia hace como unos 6 años, 7 años. Se sacó una resolución por parte de la autoridad eléctrica diciendo que todo el que participe en el negocio o en el mercado de la potencia activa tiene que participar en la estabilidad de tensión de la red nacional. Si la red nacional está muy oscilatoria, es difícil que los generadores o las empresas generadoras puedan dar un buen servicio. O sea, un buen servicio depende de que el voltaje sea estable. Bueno, eso al comienzo pues, causó un poco de incomodidad en los generadores, pero pues cuando es una orden, pues toca cumplirla, y si no la cumple, pues simplemente no lo despachan y sale del mercado. Y también pues los generadores que quedan trabajando o aportando estabilidad, pues reciben su retribución, ¿qué? Retribución técnica, de que su mercado de venta de energía es más estable. Bueno, pues la idea era compartir experiencias en este tema que es muy importante para usted preservar el nivel de voltaje en la red nacional y también estar seguro que cuando usted está conectado con otros sistemas de vecinos de otros países, va a tener un buen control de voltaje y va a impedir que su sistema eléctrico sea perturbado por variaciones de voltaje en las redes que usted está conectando. Y la idea era compartir este tema. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta o desean que repita algún tema, pues con mucho gusto. Un tema un poco extenso, pero pues este resumen de lo que se hizo. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto, adelante. Sí, Rubén,
hay algunas consultas en el chat, no sé si ya fueron abordadas. Voy a mirar. Espérate, a ver, yo miro. Acá dice Jorge Núñez, ¿es afectada la entrega de reactivo por un generador debido a la temperatura ambiente? Sí, si la temperatura ambiente, imaginemos que la máquina está en una ciudad, por ejemplo, que en la madrugada está, pongámosle, a 10 grados y que en el día, por ejemplo, sube a 30 grados, que es muy normal. Cuando la temperatura ambiente sube mucho, la curva de capacidad o capabilidad se restringe bastante. Entonces hay que estar seguros o garantizar que la máquina va a estar inmune a eso. ¿Cómo? Enfriando el aire de enfriamiento. El aire a través de un intercambio de calor y esa agua de intercambio de calor traerla de un sitio con agua fresca o de un chiller o de una torre de enfriamiento para que siempre el aire que ya está adentro del generador esté con la temperatura controlada. Eso es lo ideal. Pero sí se afecta bastante la curva de capacidad o los reactivos entregados con la temperatura del aire del día, de la planta. Sí se afecta. Ok, Sí. tenemos otra consulta. ¿Qué consecuencias me puede causar al generador si tengo el FP igual a 1? A ver, un factor hipotético igual a 1 no te afecta para nada a la máquina. O sea, la máquina trabajaría en una condición, como dice, la más tranquila, eh, la de menos problemas. ¿Cuál es el problema? Supongamos que es una máquina, pongámosle, de 50 megavatios, conectada a la red nacional, con un factor de potencia unitario. Un factor de potencia unitario quiere decir que la corriente de estación es la nominal en vacío. Si usted esa máquina la conecta a la red nacional, va a tener un voltaje nominal, pero no va a tener un campo magnético lo suficientemente rígido o fuerte que me garantice que toda la potencia eléctrica, la potencia mecánica entregada al rotor del generador, se transfiera en energía eléctrica. O sea, esta máquina no va a aportar estabilidad de frecuencia a la red nacional. Y esa es la principal función de un PCS. Un PCS lo que hace es incrementar súbitamente la excitación para que la máquina aporte estabilidad de frecuencia. Pero si usted tiene una corriente, un factor de potencia unitario, factor de potencia unitario, tiene la corriente de estación justa y necesaria para entregar activa. Pero en el momento en que haya, por ejemplo, un disturbio en la red nacional, esta máquina no va a estar en capacidad de aportar estabilidad de tensión a la red. Entonces, para la máquina muy bueno, pero para la red no es bueno, que no va a tener quien le ayude a estabilizar su tensión. Listo, tenemos otra consulta. ¿Qué afectación tendría que un generador de respaldo esté abasteciendo una instalación con un banco de compensación que esté corrigiendo al FP a 1? A ver si entendí bien la pregunta. A ver, hoy en día, bueno, los usuarios corrigen su factor de potencia al valor que les diga la empresa electrificadora, por ahí a 0,95 o 0,98, con puros condensadores. Bueno, el problema que va a tener el usuario, si usted, por ejemplo, mete un banco de condensadores manualmente con un interruptor, metido de condensadores con su máxima demanda de energía, o sea, su máxima producción industrial. ¿Qué pasa si el banco de condensadores está conectado por 100% de los conectados y la demanda eléctrica de ese usuario baja? Pues al bajar la demanda eléctrica del usuario, ese exceso de reactivos que está aportando se va a ver reflejado en incremento de tensión. Entonces, lo ideal es que los condensadores se conecten de manera lineal, no con contactor y no linealmente, a través de un puente rectificador. El puente rectificador, con el solo hecho de cambiar su ángulo de disparo, va a regular la potencia reactiva entregada a la red de manera lineal. La potencia activa consumida en cualquier instante
me dé un factor de potencia constante. Entonces, cada día esos sistemas de control de condensadores con contactores están saliendo y están siendo reemplazados por sistemas de control inteligente que regulan los reactivos de manera lineal. Perdimos audio, Rubén, no te logramos escuchar. Ok. En otras empresas tienen, por ejemplo, un generador sincrónico en la empresa conectado a la red nacional, pero sin carga mecánica, o sea, en vacío. En esa empresa lo que hacen es regular la corriente de excitación de ese generador que está conectado a la red para que ese generador esté aportando reactivos cuando hay mucho consumo de la red o esté absorbiendo reactivos cuando hay poco consumo. Esos esquemas de compensadores rotativos cada día han sido desplazados por los sistemas estáticos de control de reactivos. Porque imagine usted un vencer el movimiento. O sea, es un motor. Bien, es sincrónico. Pues tiene escobillas, tiene un campo de excitación. Hay que hacer el mantenimiento. Hay muchos consumos. O sea, que si tuviera un banco estático de condensadores, es mucho mejor. Eso es lo que se hace hoy en día. Ok, tenemos otra consulta. ¿El exceso de reactivos afectaría al generador? No, no lo afecta siempre y cuando esté por debajo o esté en la zona del fabricante del generador, la zona permitida. No pasa nada, el generador puede trabajar porque el fabricante así lo está certificando, no hay ningún problema. Simplemente, si usted está entregando mucho reactivo, la máquina está sobreexcitada. Al estar sobreexcitada, va a incrementar la temperatura del generador y va a incrementar las pérdidas del generador, pero pues es una pérdida muy pequeña comparada con todos los beneficios que presta el generador a la red o a su voltaje interno. Sí, Ok, creo que esa sería la última consulta. ok. Bueno, pues mi deseo es que les haya como recordado algunos conceptos básicos de generadores. De pronto uno muchas veces en el día a día como que va olvidando conceptos básicos que son muy sencillos, pero uno los olvida o no los tiene en cuenta. Y como ustedes verán, este tema de los limitadores está muy ligado a lógicas de control, algoritmos de control de los reguladores de voltaje. Esto hace parte de la teoría básica de control de voltaje de generadores. Entonces, esa es la otra parte en la que yo me dedico a dar asesorías o cursos de capacitación. Entonces, la idea es que si tienen alguna necesidad en cursos de capacitación para sus equipos de control de las plantas, contacten a ANSOR, al ingeniero Luciano, al ingeniero Ivette, y me pueden contactar a mí, pero todo lo haríamos a través de Ansur, que está pues allá en Nicaragua, en Centroamérica, es más fácil. Estos cursos los he dictado yo en varias oportunidades en el ICE, en la planta La Garita, en Toro 1 y Toro 2, en Guatemala, también he dictado en México, en Panamá. Es una teoría muy interesante porque uno entiende o le queda muy claro el concepto de control de voltaje, eh, incrementa uno las competencias del personal de operación y mantenimiento porque el curso se hace prácticamente dirigido a cada usuario. ¿Por qué? Porque en cada planta hay un sistema de excitación diferente. En unos hay Basle, en otras plantas hay, por ejemplo, ABB, en otros hay Siemens, en otros hay Raybax, hay de todas las marcas, pero la teoría es la misma. Entonces, la idea es que el curso se imparta con los diagramas de sus equipos, con los unipilares. El último día se da una charla amplia sobre el manejo del software de ese equipo. Entonces, las personas aumentan su competencia, les queda muy claro los conceptos básicos, qué pasa con un regulador cuando está en la hora pico, en la hora valle, qué pasa cuando estamos una transferencia de un sistema automático a uno manual, cómo funciona el PSS,
cómo regula el factor de potencia, cómo regula los reactivos, cómo encontrar una falla rápidamente. Entonces, la idea del curso que se está promoviendo con este webinar es que les quede bien claro todo el concepto que vimos hoy para sus equipos y para sus plantas. Y con mucho gusto, pues, lo podemos colaborar, ayudar en sus consultas técnicas a través de Answer, la página de Answer que aparece allí, el webinar, o me contacten a mí y todo lo haríamos a través de la empresa de Nicaragua, la empresa conocida de ustedes. Pues esa es la idea del webinar, espero que les haya gustado y que haya sido de provecho.